Muy buenas, bienvenido o bienvenida al canal. Hoy vamos a ver cómo comenzar la huerta de cero de forma teórica. Te voy a decir 5 simples pasos para que puedas montar tu huerta desde cero sin ningún problema y sé seguro que te va a ir bien. Bueno, lo primero que debemos de saber y tener en cuenta en una huerta es la exposición solar, de dónde nos viene el sol y cómo podemos hacer que las plantas que necesitan más sol estén con más sol. Puede parecer muy obvio, pero hay gente que no se da cuenta. Yo en mi huerta de ahora he calculado las horas de sol cuando gira el sol, cuando sale por el este, cuando se oculta por el oeste, y he mirado paso a paso todas las horas de sol que tengo. Sé perfectamente las zonas de semisombra, las zonas de casi sombra y las zonas de sol. ¿Por qué es importante esto? Porque si, por ejemplo, tenemos lechugas que se nos van a dar mucho mejor, para menos para mi entender, en semisombra, si las clavamos en el sol, van a espigar, sí, vamos a tener bastantes semillas, pero poquito más. Entonces, por ejemplo, el calabacín, el pepino, los tomates, los pimientos, todas esas plantas necesitan muchísima exposición solar. Con lo cual, necesitaremos que haya, tener claro, mejor dicho, cómo nos da el sol en nuestra huerta. Luego, no hagáis como yo. Por otro lado, tenemos el espacio, lo que necesitamos realmente para cultivar, lo que necesitamos realmente aprovechar. Podemos tener 1000 metros cuadrados que no nos van a hacer falta. Yo he tenido una huerta en su día de 2000 metros cuadrados y tenía cultivados 50 metros cuadrados. Y cada día sacaba una bolsa de pimientos y una bolsa de tomates. Tampoco es lo suyo a no ser que queráis hacer conserva o guardar esos pimientos o esas hortalizas o lo que fuera en el congelador. Siempre tenemos que tener en cuenta el espacio. Si acabas de empezar, pues ármate un huerto pequeñito. Si tienes, en cambio, un maceto huerto, un huerto urbano, en una terracita pequeñita, yo en mi balcón de 3 metros he tenido calabacines, he tenido pepinos y he tenido muchas otras hortalizas que alucinarías cómo se dan. Entonces, siempre debemos de empezar de un espacio pequeño e ir creciendo. No hace falta tener 50 plantas de tomate, 50 de pimientos. Con 5 o 6 tomateras y 5 o 6 pimenteras, una familia de 3 y 4 personas van a comer pimientos y tomates a rabiar, si se cuida bien, claramente está. Pensad que esto no es un vídeo de consejos de cómo cuidar las plantas, sino de cómo empezar la huerta. Otro tema a tener en cuenta y que vamos a hablar en posteriores vídeos es el riego. Ya tenéis algún vídeo que os dejaré por aquí de riego, ¿vale? Entonces tenemos 3 formas de riego, o 4, la típica con la manguerita y vamos regando las plantas. Os vais a pegar una matada a no ser que el huerto sea pequeñito. Luego tenemos la segunda opción, que es el riego por goteo, que puede gustar más o puede gustar menos. Yo, por ejemplo, creo que al principio de la huerta mía voy a empezarla con riego por goteo porque tengo a lo mejor 500 goteros, entonces no voy a tirar ese dinero que ya se invirtió en su día pero no se utilizó. Luego tenemos el goteo por exudación. Perdón, el riego por exudación. Entonces, la exudación también os explicaré en el canal más adelante cómo se hace. Veremos ejemplos porque la voy a poner también en la huerta, en según qué sitios, también la voy a poner. Y luego tenemos el riego a manta o cavar unas zanjas y ¡buah! Dejar agua pasar. Tenemos que tener muy en cuenta el riego, básicamente porque podemos crearle un estrés hídrico a la planta. ¿Qué significa un estrés hídrico? Que podemos pasarnos de agua y se nos pudre, o quedarnos cortos de agua y se nos seca la planta, se muere. Entonces hay que ser equilibrados con el tema del riego. Luego os quiero hablar de qué cultivar. Chicos, chicas, chiquitines, que sé que alguno veis, coged las plantas sencillas. No seáis como yo, que me fui a todo, a todo. No, unos tomates, unos pimientos, unos calabacines, unos pepinos. Yo qué sé, hay mil cosas. Rabanitos. Si queréis, podemos hacer un vídeo de los cultivos más fáciles para empezar un huerto.
Seguramente lo hagamos esta semana que viene, o sea, el siguiente vídeo, si lo estás viendo en diferido, pues el siguiente a este, seguramente sea el cultivo más fácil para empezar un huerto. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué cultivos tenemos, qué necesidades tiene ese cultivo, que ya hemos nombrado antes, es decir, necesidad de luz, necesidad de espacio y necesidad de riego. Debemos de saber todas esas características para poder llevar así un cultivo en condiciones. Bien, en este mismo punto, en el punto 4, que son cultivos, también entro a decir que debemos tener una tierra súper abonada. Súper abonada no quiere decir que haya más abono que tierra, sino que tengamos controlado que vamos aportando ese estiércol, esa gallinaza, ese humus de lombriz, lo que sea, con compost o sin compost, con lo que tengamos, pero siempre tiene que estar bien abonada la tierra, ¿eh? Si no, es difícil que se dé muchas veces el cultivo que nosotros querríamos. Y por último, debemos conocer, y eso sí que os lo aconsejo, qué plagas, qué enemigos y qué aliados tenemos en la huerta. Enemigos siempre va a haber más que aliados, porque sabéis que mala hierba nunca muere, ¿no? Entonces, enemigos vamos a tener muchos. Si plantamos calabacín, pues tendremos el mildiu, el oidio. Si tenemos yo que sé, una tomatera, también podemos vernos afectados por hongos. Muchas plagas como pulgón, mosca blanca, bueno, mil cosas que podemos tener. Debemos de saber nuestros aliados y nuestros enemigos. Ya dicen que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces, tenemos muchos aliados, mariquitas, abejas. Cuando decimos aliados de la huerta, hago un inciso, me refiero también a esos polinizadores que necesitamos para que se polinice la huerta. Entonces, necesitamos abejas, insectos otros. Luego, por ejemplo, para las plagas iría muy bien tener mariquitas. Bueno, mil cosas que podemos tener en el huerto. Tenemos que tenerlo clarísimo. En el canal vas a encontrar un par de vídeos de estos problemas, de estos enemigos de la huerta. Pero también vas a encontrar las soluciones. Unas mejores y otras peores, que tengo que remodelar más de un vídeo porque he hecho pruebas y veo que se puede hacer de otra manera. Bien, hasta aquí el tema de los enemigos y los aliados. Y poquito más que... Bueno, como ya te he dicho, poquito más que decir. Tenemos todo. Luz solar, el espacio, el riego, el cultivo como debe de ser, fácil o difícil, evidentemente, cógelo fácil, no seas de dos dedos de frente, como decimos en España. Y sobre todo después, ten en cuenta también las plagas y los aliados de nuestro huerto. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido muy sencillo, muchos puntos muy concretos y poco más que deciros. Si no estáis suscritos o suscritas al canal, hacedlo, activad la campanita, que se os ponga en negro, que un día voy a ponerlo a partir de nada, aquí, pum, en negro, para que no se os olvide y YouTube os recuerde todos los vídeos que voy subiendo. Es de suma importancia tenerlo, porque si no te pierdes algún vídeo, que oye, pues sí, algún vídeo tendré malo, mucho seguramente, porque a mí me gusta hacerlo muy espontáneo todo, pero también te digo que hay vídeos que están bastante bien y que tienen bastantes visitas porque realmente han servido, y es de eso me alegro un montón, de que os sirvan las cosas que os voy enseñando. Yo también soy novato, yo siempre voy a ser novato en la huerta, siempre me he considerado novato, así que eso, si no estás suscrito te suscribes, le das a la campanita en negro, acuérdate, notificaciones todas, y sobre todo compártelo y dale un like si te ha gustado. Y sin más, me despido de ti y espero que te haya servido de verdad este vídeo. Hasta el próximo vídeo.